Veamos entonces, a un lado del fracaso está el éxito, ¿ok? Pero el éxito también hay que darnos cuenta cómo lo vemos. Si el éxito tiene que ver con reconocimiento, con materialidad, con la idea del dinero, con una idea de productividad, estamos sucumbiendo a lo que una sociedad materialista nos está pidiendo hoy en día y no nos detenemos a darnos cuenta que a partir de eso nos convertimos en objetos. Nos convertimos en objetos que están produciendo y produciendo y produciendo y entonces no hay un límite en esto. No hay un límite y vivimos también en una sociedad cansada, en una sociedad que, aunque esté de vacaciones o aunque esté rendida, quiere seguir y seguir y seguir porque tiene mucho miedo a fracasar. Entonces, ¿cómo? Ahí va, una, ya me la conté. Bueno, una no, porque ya llevo como 20, pero trataré de moverme de esa muletilla. Veamos, ¿cómo podemos nosotros medir ese éxito? A mí me gusta medirlo últimamente a partir de todas aquellas cosas que yo quiero cambiar, a partir de los hábitos que siento que son perjudiciales. De hecho, tengo varios programas acá en el canal que hablan sobre el éxito y ahora lo estoy midiendo con base a cómo estoy practicando el estoicismo en mi vida, por ejemplo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero sí es enriquecedor. Entonces piensa y te invito a que reflexiones. ¿Qué significa para ti ser exitoso? Porque eso va a estar relacionado con tu idea de fracaso. Acuérdate, van juntos. Si tú no te das cuenta cuál es tu idea de éxito, no te vas a percatar entonces por qué te duele tanto el fracaso. Si el éxito para ti tiene que ver con una cuestión externa, entonces es mucho más complicado. Y aquí va esta frase que la voy a repetir hasta el cansancio y que siempre nos funciona y que tiene que ver con la dicotomía del control de la que nos habla Epicteto. ¿Qué depende de ti y qué no depende de ti? Si tú hiciste todo lo posible por lograr cierta cosa que te habías propuesto y no funcionó porque eh, otras personas o en las circunstancias en las que estabas no te reconocieron, desde esa perspectiva no hay fracaso, ¿ok? No hay fracaso, ¿por qué? Porque no dependía de ti. Depende de ti, por ejemplo, el hecho de ir logrando poco a poco y en la medida de tus posibilidades aquellas cosas que te propones. Yo siempre digo, en toda circunstancia, no depende de nosotros muchas veces al 100% qué va a ocurrir, pero sí depende la actitud que vamos a tomar ante eso. Eso depende de nosotros. Ahora, no quiere decir que de inmediato yo diga, fracasé, qué feliz me siento. No, o sea, vas a sentir, Axel, por ejemplo, ansiedad, es parte del proceso, te vas a enojar. La diferencia está en que a lo mejor no te quedas enganchado ahí y eso sí depende de ti. Y entonces no es un fracaso. No es un fracaso porque te das cuenta que lo que dependió de ti sí lo hiciste. Si tú estás con la idea, por ejemplo, quiero lograr tantas ventas, ¿no? O sea, bueno, alguien que se dedica a las ventas y hace todo lo que puede, llama, es agradable y todo, y aún así no logra tantos, no necesariamente es un fracaso, porque no tiene el dinero que cree que iba a tener. Sin embargo, ¿qué ganó? Ganó habilidad, ganó experiencia y otra vez no es irnos al optimismo, es ver en una perspectiva amplia, ¿ok? Porque en toda perspectiva amplia ves los dos lados y dices, ok, efectivamente, no depende de mí, por más que yo me esfuerce en esto, lograr tal objetivo, pero sí depende de mí la actitud que voy a tomar, poner el empeño necesario y saber que hice lo que estaba en mis manos. Y a partir de eso es que podemos darnos cuenta cuáles son esas ventajas que podemos tener en cuanto el fracaso. Entonces, a ver, revisa a partir de estas dos preguntas. ¿Cuál fue el propósito? Piensa en algo, es más, antes de esto, piensa en algo en lo que tú creas que has fracasado. ¿En qué has fracasado? No sé si últimamente o con el paso de los años, pero piensa, fracasé en esto. Y va a estar relacionado con el ego, casi siempre. Piensa si era para cumplir un rol, una apariencia ante los otros. Revisa si tenía que ver contigo o no tenía que ver contigo, si dependía de ti o no. A partir de todo esto te vas a dar cuenta que no necesariamente era fracaso. Y aunque los demás te lo hagan ver como un fracaso, tú sabrás que las herramientas que tomaste, las cosas que hiciste, fue lo mejor que pudiste dar. Y el fracaso
se resignifica entonces. Dice por acá, Claudia dice, me encantas. Gracias, Claudia. Axel dice, ¿das terapia? Yo estoy en busca de una terapeuta. Sí, sí doy terapia. Mándame un mensaje en directo por cualquiera de las redes y ahí también en las redes tengo el WhatsApp, el número de WhatsApp por si quieres ponerte en contacto conmigo y platicamos y dialogamos sobre esto. Con mucho gusto. Entonces, vean, hay otra, ya me la descubrí. Entonces, ok, una estructura que nos va a ayudar a darnos cuenta que la idea del fracaso va aunada a la idea de la oportunidad y del aprendizaje es la estructura aristotélica que les he compartido varias veces y que hay programas específicos sobre la estructura aristotélica y que justamente la sumé porque el fin de semana que hablábamos sobre, en el taller sobre escritura terapéutica, les compartía que no nos damos cuenta que esta estructura tiene que ver con un proceso de existencia. Aparece en la Poética de Aristóteles, léansela, es muy, muy chiquita, y se van a dar cuenta entonces que nosotros, como existentes, estamos atravesados muchas veces por una serie de conflictos. Y esos conflictos, casi siempre, al igual que nuestra existencia, está vinculada con un principio, un medio y un fin. Aristóteles nos dice que en ese principio es un planteamiento donde hay un conflicto, ¿ok? Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, un conflicto que se detonó, pensemos, ¿por qué te despidieron de tu trabajo? ¿Ok? Hay un incidente que desencadena ese conflicto y fue el trabajo que se perdió. ¿Dependía de ti? Puede ser que no, hicieron un recorte. A partir de eso, pueden generarse una serie, dice Aristóteles, de peripecias o de obstáculos. Pero al mismo tiempo que estos obstáculos se van desplegando, por otro lado, se despliega un aprendizaje de cada uno de esos obstáculos para que tú vayas creciendo en la historia de tu vida. Aristóteles se concentra sobre todo, no en la parte de la vida, aunque habla de la mímesis, que significa cómo el arte imita la vida, pero si nosotros lo vemos en cualquier historia, esto va a estar ahí. No hay historia si no tiene un conflicto, no hay historia si no tiene obstáculos o como le llama Aristóteles, peripecias. Toda peripecia es necesaria porque si tú ves una peli que no tiene peripecias y fracasos, está de flojera. Los necesita tener. El personaje se equivoca, el personaje cae, el personaje se levanta. Pero si tú te fijas, cuando ves una historia en donde el personaje no se da cuenta de eso y rechaza constantemente cualquier obstáculo o rechaza incluso la idea de su fracaso, el personaje no va a crecer dentro de la historia y se va a convertir simplemente en una tragedia o en un melodrama, en donde todo le sucede. Sin embargo, si tú te vas a personajes que van caminando estos obstáculos, siempre aprenden. Siempre a partir de lo que se les atravesó en el camino, aprendieron. ¿Y qué se logra a partir de esta estructura? Una catarsis. Se aprende a vivirse también desde purgar todas aquellas cosas que no me funcionaron, pero que aprendí en esa trayectoria. Entonces, tres, van varias ya, ¿verdad? Digamos, voy a decir digamos ahora, digamos, esta estructura lo que nos está diciendo, y por eso se las quise compartir, la estoy compartiendo muy, muy, muy a la ligera porque es más profunda, lo que nos está diciendo es que también en la existencia van a existir esos obstáculos y si no los pasas, vas a tener que pasar otros siempre. ¿Qué significa? Pues que de alguna manera cada obstáculo va a tener una función y aunque no lo pases, pues vuelves a empezar hasta que agarres más pericia. Esto me recuerda a este videojuego de Mario Bros, en donde hay que pasar obstáculos y en todos los videojuegos, ¿no? Pero ese me parece muy lindo porque es como muy, muy evidente. Y si no los pasas, ¿qué ocurre? Pues te regresa y lo vuelves a intentar. Conforme más lo intentes, más experiencia tendrás, más confianza te dará y vas a seguir avanzando. Lo mismo ocurre en el Mario Bros de nuestra vida, porque Mario Bros no dice, ay, fracasé, ¿verdad? No dice eso, ¿qué hacemos? Volvemos a empezar con nuestro Mario Bros.